Hoy vamos a estudiar las palabras de Dios a través de la Biblia, con el sermón titulado Dios prueba los corazones. Si vemos Proverbios capítulo 17, está escrito: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Abramos la escritura y leamos esa palabra. Proverbios capítulo 17, versículo 3, dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba. ¿Qué prueba Jehová? Prueba los corazones. Todas las palabras de Dios contienen las enseñanzas que ponen a prueba nuestros corazones. A veces, las palabras de Dios contienen enseñanzas que nos hacen preguntar: ¿realmente podremos seguirlas? Se requiere mucha paciencia, mucho trabajo y mucho esfuerzo para superar las dificultades y obedecer la palabra de Dios, poniéndola en práctica. Por eso la Biblia dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Dios prueba los corazones. Hay una escena en la que Dios nos muestra cómo prueba y refina nuestros corazones. La escena se llama los 40 años en el desierto. El periodo de 40 años que los israelitas pasaron en el desierto fue una sombra y un ejemplo para el desierto de nuestra vida de la fe. Entonces, ¿por qué Dios les hizo pasar 40 años en el desierto? ¿Qué quería Dios probar y refinar? Dios quería probar y refinar sus corazones en cada momento. ¿A qué ambientes los exponía Dios cuando refinaba sus corazones? Algunas personas se someten a un entrenamiento extremadamente difícil para refinar sus cuerpos débiles y hacerse fuertes. En el transcurso de su formación, el entrenamiento debe ser siempre exigente y estricto. Debe ser así, ya que no pueden lograr lo que quieren mientras viven el mismo tipo de vida que otras personas. En general, la gente no suele llevar cargas pesadas. Sin embargo, los que intentan aumentar su musculatura y su fuerza levantan cosas muy pesadas a propósito o suben y bajan cargando cosas todos los días. Este tipo de personas crean el hábito de hacer ejercicio para ser más fuertes que los demás. Por lo tanto, ¿qué dice Dios que nos dará para probar y refinar nuestros corazones? ¿Qué debemos pasar para entrar en el reino de los cielos, según los registros escritos en el libro de los Hechos? Debemos pasar por muchas dificultades. Hermanos, si creemos en Dios, ¿no debería abrirse un camino fácil para nosotros? Pero, ¿qué dice Jesús que debemos llevar para seguirle? Dice: si queréis venir en pos de mí, debéis tomar vuestra propia cruz. Si creemos en Dios y queremos seguir su camino, debemos tomar nuestra propia cruz. Esto significa que tenemos que recorrer el camino del sufrimiento y las dificultades, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios nos da dificultades? Algunos podrían pensar que deberíamos ganar mucho dinero porque creemos en Dios, deberíamos sacar buenas notas en la escuela porque creemos en Dios, y nuestras familias deberían ser prósperas en todo porque creemos en Dios. Sin embargo, este no es el caso. Aunque creamos en Dios, a veces nos enfrentamos a dificultades, sufrimientos y situaciones inesperadas. Podríamos preguntarnos, ¿por qué ocurren estas cosas aunque creamos en Dios? Hay una razón detrás de ello. La Biblia dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Dios prueba los corazones. Si solo se nos dan buenas condiciones, ¿podemos tener oportunidades de ser refinados? Dios prueba y refina nuestros corazones poniéndonos en situaciones difíciles y ve cómo las superamos. Además, Dios selecciona a los hijos celestiales a través de esas situaciones. Aunque el padre de David tenía 8 hijos, incluido David, Dios dijo: Eliab, el primer hijo,
no es el que he elegido, tampoco el segundo hijo, tampoco el tercer hijo. Cuando Samuel fue a elegir al segundo rey, que sustituiría al rey Saúl, vio que los hijos de Isaí eran hombres bien dotados, guapos y de aspecto fuerte. Sin embargo, Dios los rechazó a todos, diciendo, a él no, a él tampoco. Entonces Samuel le preguntó a Isaí, el padre de David, ¿tienes otros hijos? Isaí respondió, bueno, tengo uno más, pero está cuidando las ovejas. Samuel dijo, tráemelo. Por lo tanto, David fue llevado a casa. Cuando Samuel comparó a David con sus hermanos mayores, vio que David era un muchacho joven, que todavía no tenía pelo en la cara, a diferencia de sus hermanos mayores, que eran bien parecidos y de buen aspecto. Cuando Samuel vio al hijo mayor de Isaí, pensó, debe ser elegido por Dios. Pero Dios le dijo, yo no miro lo que mira el hombre. El hombre mira la apariencia externa, pero yo, Jehová, miro el corazón. La apariencia externa y el corazón están a veces en lo igual, pero muchas veces no lo están. Por esta razón, Dios eligió a David y le dijo a Samuel que lo ungiera, porque Dios vio el corazón de David y consideró su fe como la más grande. Lo mismo sucede con ustedes y yo. Deberíamos reflexionar sobre nosotros mismos y preguntarnos, sin importar nuestra apariencia externa, ¿nuestro corazón es aceptable para Dios como el de David? ¿Estamos en una posición como la de David, que fue contado como digno? En 1913, se publicó en Estados Unidos una novela titulada Poliana. En esta novela, había una niña llamada Poliana. La forma en que esta niña vivía su vida era jugando a un juego que se llamaba el juego de la alegría, que consiste en encontrar algo por lo que alegrarse en cada situación, por muy sombría que sea. La niña Poliana es un icono que se usa para describir la positividad. Por ejemplo, en la novela, tuvo que vivir en una buhardilla como habitación debido a sus difíciles circunstancias. Podría haberse quejado y murmurado diciendo, ¡qué pobre soy! Otras personas tienen una gran sala de estar y una habitación con una gran cama, pero yo tengo que vivir en esta buhardilla tan pobre que ni siquiera tiene cortinas. Sin embargo, Poliana siempre intentaba encontrar algo de lo que pudiera alegrarse en cada situación. Encontró un motivo para alegrarse, independientemente de las circunstancias. Encontró la razón para alegrarse incluso en esa situación, pensando, me alegro de poder mirar al cielo todo lo que quiera, porque vivo en esta buhardilla sin cortinas. Seguía encontrando cosas por las que podía alegrarse a través de su juego, el juego de la alegría. Un día llegó a casa tarde y se retrasó para la cena. La cena ya había terminado y solo tenía un trozo de pan para comer. No se quejó de la escasa cena diciendo, otros han comido bien, pero yo solo tengo un trozo de pan. En cambio, dijo, me encanta el pan. Debido al carácter positivo de Poliana, a cualquier persona que conociera le gustaba. A medida que el juego de la alegría avanzaba, el estado de ánimo de su pueblo, que antes estaba desanimado, se volvió alegre. Al igual que Poliana, todos los habitantes del pueblo trataron de encontrar motivos para alegrarse. Entonces las personas se llenaron de alegría y felicidad, y no hubo nadie que se quejara o murmurara. Quienes participaban en el juego de la alegría, ya fueran niños pequeños o adultos, buscaban un motivo de alegría en su vida. A nosotros nos pasa lo mismo. Algunos miembros dicen, mi marido perdió su trabajo y mi familia está arruinada a causa de la pandemia. Pero aún en esa situación debemos encontrar la voluntad de Dios que refina nuestros corazones en lugar de decir, mi familia está arruinada.
Deberíamos decir, estoy muy agradecido a Dios por permitirme tener a nuestro verdadero Padre y conocer a Dios Madre. Tenemos que encontrar la voluntad de Dios, que quiere darnos bendiciones y alegría al final. Debemos pensar, antes mi esposo estaba tan ocupado con el trabajo que no tenía tiempo para estudiar ni siquiera un versículo de la Biblia. Pero ahora que se queda en casa, tiene más tiempo para estudiar diligentemente la Biblia y estar cerca de Dios. Estoy muy feliz por ello. Deberíamos hacer el juego de la alegría en todas las siones para poder encontrar siempre alegría y gozo en todo. Por lo tanto, ¿qué dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5? Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. No nos comparemos con otras personas y nos dejemos deprimir pensando, ¿cómo es que ese miembro parece estar bien sin tener problemas, pero yo tengo tantos en mi vida? En lugar de eso, seamos como Poliana, que decía, me encanta esta bordilla que no tiene cortinas, porque puedo ver el cielo en cuanto abro los ojos. Y que decía, me encanta el pan, cuando solo tenía pan para cenar. Hermanos, debemos jugar el juego de la alegría en Sion. Aunque un hermano o una hermana diga algo que les haga sentir incómodos, en lugar de sentirse desanimado, deben pensar, ahora comprendo que nunca debo decir algo así a nadie, porque así es como se siente al escucharlo. También debería pensar, yo podría decir algo así a la gente que me rodea, sin darme cuenta de cómo suena, o podría poner ese tipo de cara sin darme cuenta de cómo se ve. Siempre debemos seguir considerando cada situación como tal. La Biblia dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Sin embargo, ¿qué es lo que prueba Dios? Dios nos pone en muchas situaciones diferentes. ¿Qué es lo que prueba al ponernos en cada situación? Recordemos cómo Dios puso a prueba los corazones de los israelitas a lo largo de 40 años de su vida en el desierto. A veces Dios hacía que los enemigos parecieran muy poderosos y que sus armas o las condiciones de su ciudad parecieran superiores a las de los israelitas que solo habían estado caminando por el desierto. Tuvieron que luchar contra sus enemigos que parecían humanos, mientras ellos mismos parecían langostas a sus propios ojos. Sin embargo, ¿cuál fue el resultado final? Al final, Dios dio la victoria a los israelitas, ¿no es así? Se les recordaba continuamente, Dios está con nosotros. Mientras Dios esté con nosotros, ellos no son nada. Su Dios ya se ha ido, pero nuestro Dios está con nosotros, ¿verdad? Así que nosotros los comeremos como pan. De la misma manera, Dios siempre pone a prueba y refina nuestros corazones para que podamos superar las dificultades una y otra vez con nuestro corazón refinado. Al final, Dios conduce a estas personas al eterno reino de los cielos. Entendamos esto una vez más a través de las palabras de Dios hoy. Veamos Deuteronomio capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Ninguna de las palabras de Dios que nos dice que cumplamos es fácil. A veces, Dios nos manda a hacer algo que no nos gusta o no nos apetece. Muchas veces Dios nos manda a caminar por el camino que no queremos recorrer. Sin embargo, ya que es el mandamiento de Dios, podemos tener un conflicto interior. Podemos pensar, hoy es sábado, otras personas del mundo están descansando porque es fin de semana. ¿Debo ir a la iglesia o no? Dios mira nuestros corazones. Debemos obedecer pensando, el Padre y la Madre vinieron hasta esta tierra para salvarnos, aunque somos pecadores, que habíamos cometido pecados en el cielo. Por eso, debo ir y guardar el culto con alegría en este día de reposo. Seré bendecido si guardo este culto de todo corazón. Dios ve y pone a prueba nuestros corazones para saber si venimos o no para adorarlo con un corazón alegre. Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres.
Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. ¿Para qué? Para probarte. ¿Qué está haciendo Dios al probar nuestros corazones? Dios está refinando nuestros corazones. Dios hizo llover maná del cielo durante 40 años. Entonces, con ese poder, Dios podría haber dejado llover cuando los israelitas no tenían agua para beber. Sin embargo, Dios llevó a los israelitas al desierto, donde no había ni una gota de agua, e hizo que Moisés golpeara una roca para que saliera agua, cuando se quejaron de que no tenían. ¿No podría haberles dado agua antes de que se quejaran? Cada vez que veo lo que ocurrió mientras los israelitas vivían en el desierto durante 40 años, me pregunto, ¿Dios podría haberles proporcionado lo que necesitaban, incluso antes de que se quejaran, porque Dios sabía lo que necesitaban? Entonces, no se habrían quejado. ¿Por qué no lo hizo? ¿Cuál fue el motivo? El crisol se utiliza para refinar la plata y el horno para refinar el oro. Entonces, ¿qué prueba Dios en cada situación? Deberíamos pensar, ¿no tenemos a Dios? ¿No tenemos el reino de los cielos? La profunda voluntad de Dios al poner a prueba nuestra fe en cada momento es darnos al final la vida eterna y la bendición en el glorioso reino de los cielos. La razón por la que Dios humilló a los israelitas y dejó que fueran derrotados en la ciudad de Jai no fue porque no tuviera poder. Cuando tenemos el corazón correcto hacia Dios, podemos ser bendecidos cuando entramos y cuando salimos. Dios ha abierto este camino para nosotros. Grabemos esto en nuestros corazones una vez más, a través de Deuteronomio capítulo 8. Veamos de nuevo el versículo 2. Dice, «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre». La palabra de Dios es mejor. Podemos ser bendecidos si obedecemos la palabra de Dios. Si obedecemos la palabra de Dios, se nos abrirá el camino del reino de los cielos que antes no conocíamos. Sin embargo, cuando se le dice a la gente que lleve su vida según la palabra de Dios, muchos dicen, ¿cómo podemos seguir todas sus palabras? Esta es una excusa que muchas personas ponen. Continuemos con el versículo 4. Dice, «Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga». ¿Qué tenemos que hacer? Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Debemos guardar los mandamientos de Dios en cualquier situación. Cuando Dios le dijo a Abraham, «Sacrifica a tu hijo, tu único hijo Isaac, que has engendrado a los 100 años», ¿qué clase de mente tenía Abraham? Podría haber pensado, ¿por qué me dio Dios a Isaac si no estaba destinado a conservarlo para siempre? ¿Por qué me daría un hijo cuando tengo 100 años y ahora quiere quitármelo? Esto no es justo. No tengo 2 hijos, es el único hijo que tengo. Podría haberse quejado así. Los pensamientos buenos y los malos podrían haber luchado entre sí en su corazón. Sin embargo, la fe de Abraham era muy firme y decidida. Creía absolutamente en la promesa de Dios, de que haría que su descendencia fuera tan numerosa como las estrellas del cielo a través de su hijo. Por eso su corazón no vaciló en absoluto, aunque no pudiera tener descendencia sin Isaac. Pensó, si obedezco el mandamiento de Dios de sacrificar a Isaac, ciertamente Dios me dará una numerosa descendencia, aunque tenga que resucitar a mi hijo y traerlo de la muerte. Como Abraham tenía una fe tan absoluta en la promesa de Dios,
Dios le dio incluso un título precioso, el de Padre de la Fe. Dios también lo bendijo diciendo, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Cuando echamos un vistazo a los caminos que los antepasados de la fe recorrieron uno a uno, podemos darnos cuenta de que Dios prueba y refina nuestros corazones a través de estos caminos. Después de probar y refinar los corazones de los israelitas durante 40 años en el desierto, ¿a dónde los llevó Dios al final? Dios los condujo a la tierra de Canaán. Del mismo modo, ¿a dónde quiere llevarnos Dios después de probar y refinar continuamente nuestros corazones en el desierto de la fe? ¿Acaso no quiere llevarnos al eterno reino de los cielos? Hermanos, ¿no quieren ir al cielo? Ustedes quieren ir allí y yo también. El reino de los cielos es un lugar al que debemos ir nosotros y toda la humanidad. Dios nos ha dado sus mandamientos para que podamos vivir en el cielo. Podríamos pensar que sería mejor si Dios no nos diera ningún mandamiento y nos dejara entrar a todos en el reino de los cielos por el simple hecho de ser sus hijos, aunque viviéramos haciendo lo que quisiéramos. Sin embargo, Dios interviene en nuestra vida, en cada situación y en cada segundo. Incluso cuenta los pelos de nuestra cabeza. Dios continúa probando nuestros corazones y mirándolos, poniéndonos en varias situaciones. Por lo tanto, aunque experimentemos decenas de miles de situaciones diferentes, debemos encontrar aquello de lo que podemos alegrarnos, tal y como hizo Poliana. A veces Dios nos da situaciones difíciles, a veces Dios nos deja pasar hambre y a veces Dios nos deja pasar sed. Debemos encontrar lo que nos alegra incluso en esas situaciones. Los israelitas deberían haber pensado, al menos no estamos siendo azotados, perseguidos, no oímos el grito de los egipcios, ni sufrimos por el trabajo duro que ni siquiera queremos hacer, a diferencia de cuando estábamos en Egipto. Dios nos ha llevado a situaciones más favorables, ¿no es así? Si Poliana hubiera estado en el desierto, habría dicho algo así, aunque fuera una niña. Nuestra Sión debería ser así. Leamos 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Qué más debemos tener? Tened paz entre vosotros. Estas son las palabras de Dios. Dios nos dice que vivamos en paz. Sin embargo, definitivamente nos enfrentaremos a algunos ambientes o algunas personas que hacen difícil vivir en paz con los demás. Si todo fuera perfecto para que viviéramos en paz unos con otros, Dios no necesitaría decirnos que lo hagamos. Continuemos con el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad, ¿cómo debemos estar? Siempre gozosos. Debemos ser capaces de jugar al juego de la alegría en Sión. Cuando Dios nos dice que estemos siempre alegres, tenemos que encontrar aquello por lo que podemos alegrarnos en cada situación, ya sea una situación buena, una situación difícil o una situación triste. Cuando una persona se concentra en jugar al juego de la alegría, su entorno cambiará y luego todo el país cambiará. Con el tiempo, el mundo entero cambiará. En todas las circunstancias significa que debemos encontrar algo por lo que podemos dar gracias en cualquier situación, incluso si nos encontramos en un entorno o situación en la que parece difícil encontrar algo por lo que dar gracias. ¿De quién es esta voluntad? Continuemos con el versículo 18. Dice, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal».
Algunos dirán, la gente del mundo no vive así. Entonces, ¿por qué deberíamos vivir como tontos? No vivimos como tontos, sino que vivimos como genios. ¿Por qué? No hemos elegido el camino en el que podemos ser bendecidos cuando entramos y cuando salimos e ir al reino de los cielos al final. Cuando ven a gente mala, se sentirán tan molestos que pueden pensar, quiero que los destruyan. No obstante, con respecto a este tipo de personas, incluso Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Incluso cuando Esteban estaba siendo apedreado hasta la muerte, también fue capaz de decir, no les tengas en cuenta este pecado. Se sintió agradecido porque el cielo, donde iba, estaba justo delante de él. Los malvados irán al infierno después de vivir así, pero nosotros iremos al cielo después de vivir como estamos viviendo. Por lo tanto, no es normal que alguien que tiene más en abundancia se compadezca de alguien que no tiene nada. Ellos creen que lo tienen todo, pero en realidad no tienen nada de nada. ¿No tenemos mucho más que ellos? Por eso Dios dice, estad siempre gozosos. Esta es mi voluntad. Esta es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Para ver si tenemos una mente para dar gracias en todas las circunstancias, a veces Dios deja que sucedan cosas inesperadas y desagradables a nuestro alrededor. Aunque otras personas parezcan vivir felices por tener esto y aquello, en realidad, todas las personas son tan pobres desde el punto de vista espiritual. Por el contrario, Dios abre nuestros ojos para ver los asuntos espirituales y nos permite escucharlos y entenderlos. Dios también nos permite dedicar tiempo a acumular bendiciones celestiales cada día de reposo. Sin embargo, las personas del mundo gastan toda su vida en cosas perecederas. ¡Qué lamentable es! Por eso Dios dice, estad siempre gozosos. Estoy probando y refinando vuestros corazones en este momento. Dios también dice, dad gracias en todas las circunstancias. Orad siempre que tengáis un momento difícil. Comuniquémonos todo el tiempo. Esta es la voluntad de Dios para vosotros. Estamos verdaderamente bendecidos porque Dios es nuestros padres. Nuestro Padre y nuestra Madre son verdaderamente indulgentes, generosos y bondadosos. Incluso en este momento, Dios está aquí con nosotros, como nuestro Padre y nuestra Madre. A pesar de que somos pecadores del cielo, el Padre y la Madre no tuvieron ningún odio hacia nosotros. Por el contrario, dejaron su trono celestial y vinieron a esta tierra en la humilde forma humana, ocultando su glorioso cuerpo santo en la carne. El Padre incluso derramó su preciosa sangre en la cruz, y la Madre sigue cuidando de los hijos de Sion, incluso en este momento, sufriendo y experimentando todas las dificultades, al igual que los humanos, que pasan por las 4 etapas de la vida: nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. A menudo somos negligentes en el cuidado de nuestros padres físicos y nuestras madres físicas. Del mismo modo, a menudo no pensamos en nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Celestial mientras vivimos nuestra ocupada vida en esta tierra. Tengamos un corazón lleno de gracia con fe para temer siempre al Padre y a la Madre y decir, este camino que estamos recorriendo es el camino por el que el Padre y la Madre quieren llevarnos. Es el camino que ellos han pavimentado para nosotros, aunque a veces haya colinas y charcos. Por lo tanto, recorreremos este camino fielmente hasta el final. Dios dice, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Por tanto, sigamos este camino con paciencia hasta el final. Me gustaría dar gracias, gloria y alabanza al Padre Celestial y a la Madre Celestial una vez más por ser nuestro Padre y nuestra Madre. Esperando que hayan recibido mucha gracia con estas palabras, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.